Listo. Entonces vamos a comenzar con este ejercicio sencillo que nos dice así. Un auto de policía inicia un MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, desde el reposo. Si en los primeros 2 segundos recorre 20 metros, determine la distancia recorrida en los siguientes 3 segundos. Entonces ahí, si quieren, háganle en un screenshot. Si tienen un cuaderno, anótenle también. Les voy a dar unos segunditos para que hagan eso. O hagan el screenshot o lo anoten. Un segundito, voy a admitir un poco más de gente. Y listo. Y ya regreso al ejercicio. Entonces, igual a los que se están uniendo, como les decía, a los demás chicos, vamos a hacer este ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, háganlo en un screen o anótenlo. Igual les di unos segundos para que lo anoten. Yo les recomendaría que hagan un screenshot para comenzar rápido con el ejercicio. Listo, chicos, entonces vamos a comenzar con el ejercicio. No se preocupen si no lo anotan. No han alcanzado a anotarlo. Igual ya después regreso. Vamos a comenzar directo con el ejercicio. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Un auto de policía inicia con MRU, ¿no es cierto? V, desde el reposo. Entonces yo voy a intentar hacerle primeramente el gráfico, ¿no es cierto? Entonces voy a hacerle el gráfico y en la medida de lo posible voy a intentar dibujar, hacer el grafiquito. Perdón, aquí. ¿Cierto? Entonces nos habla de un auto de policía, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir que este es mi auto, ¿cierto? En la medida de lo posible les digo que voy a tratar de graficar. Un auto de policía inicia con un MRUV desde el reposo, ¿no es cierto? Entonces desde ahí ya me está dando mis primeros datos, miren. Si dice que parte del reposo, mi velocidad inicial, ¿a cuánto va a ser? A 0, ¿no es cierto? Metros sobre segundos al cuadrado. Recordemos que esos metros sobre segundos al cuadrado es los estándares internacionales con los que se mide la velocidad, ¿no es cierto? Los que están en preuniversitarios lo deben tener muy claro. ¿Qué más? Sigamos. Recordemos que es importante ir paso por paso en los ejercicios para no confundirnos. Entonces tenemos desde el reposo, ¿no es cierto? Después dice, si en los primeros 2 segundos recorre 20 metros. O sea, aquí ya me está dando otro dato. Me está dando el dato del tiempo, ¿no es cierto? Y aquí el tiempo me dice que es igual a 2 segundos. Perdón. A ver, hagámosle más bonito ese 2. 2 segundos, ¿verdad? 2 segundos. Y entonces mi carro de policía, después de moverse en 2 segundos, va a estar aquí, ¿no es cierto? Y esa distancia desde el reposo hasta los 2 segundos va a ser igual a ¿cuánto me dice el ejercicio? A 20 metros, que ha recorrido 20 metros, ¿cierto? Entonces la distancia va a ser igual a 20 metros, ¿cierto? Pero aquí no queda solo con esto. Dice, determine la distancia recorrida en los siguientes 3 segundos. O sea que se va a mover aún más.
¿no es cierto? Y la distancia va a ser mayor. Entonces yo en mi gráfica le voy a hacer un poquito más grande. Que se ha desplazado 3 segundos, ¿no es cierto? Entonces me dice que el tiempo es igual a 3 segundos. ¿Verdad? Y me dice que en este caso no me da la distancia, dice que tengo que encontrar la distancia. Entonces la distancia de aquí para acá, encontrar la distancia, ¿no es cierto? Que todavía ese es nuestro objetivo. Recordemos que tenemos que tener en claro qué es lo que vamos a encontrar. En este caso, la distancia. Y revisemos si me dan otro dato. Ningún otro dato más, ¿no es cierto? Entonces yo ya puedo comenzar a resolver. Denme un segundo para admitir a otro poco de gente que también quiere recibir la clase. Entonces ya, ahí están. Entonces continuamos. Entonces con estos datos tengo que comenzar a resolver, ¿no es cierto? Entonces, según mis fórmulas, y seguramente ustedes ya deben tener en cuenta ya todas las fórmulas, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que es propicio anotarlas para los que no las tienen todavía. Entonces, para comenzar voy a trabajar con 4 fórmulas, ¿no es cierto? Digo para comenzar porque aparte de estas hay otra fórmula que ya después la estaremos viendo, pero también es importante. Pero, mientras tanto vamos a tener estas 4 fórmulas presentes. La primera, ¿cierto? Que es velocidad final es igual a velocidad inicial más menos este menos de aquí dependerá, y les digo de una vez que será menos, ¿no es cierto? Solo si es que hay un frenado aquí. Si es que en mi orden, por ejemplo, dice este vehículo se detuvo, ¿cierto? Mediante el recorrido que hace. Solo ahí voy a trabajar con menos. De lo contrario, siempre voy a trabajar con más. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es mi segunda formulita? Es distancia es igual a velocidad inicial, ¿cierto? Más velocidad final sobre 2 y multiplicado por tiempo. Mi fórmula 2. Mi fórmula 3. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo, ¿no es cierto? Más menos aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y la fórmula 4 es velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos, ese menos ya dijimos que depende si es que hay frenado en el ejercicio, si no, de lo contrario trabajaré con más, ¿no es cierto? 2, aceleración por distancia. Entonces esas son las 4 formulitas que por ahora voy a trabajar. Ya les digo que hay otra fórmula para unos ejercicios un poquito más complicados. Entonces, pero eso ya lo vamos a ver de a poco, ¿vale? Entonces, listo. Entonces podemos continuar. Sin antes decirles que se suscriban a mi canal de Alien Show en YouTube. Que por ejemplo ahí ya van a encontrar clases como funciones trigonométricas. Allá subí un video de funciones trigonométricas especificando y dándoles unos trucos para que se les haga ese tema muy sencillito. Entonces les invito a que me sigan en The Alien Show, y también que igual estoy grabando esta clase y la subiré en breve, esta clase también al canal. Listo, entonces continuamos. Tenemos el ejercicio, tenemos nuestras fórmulas. Entonces, según el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué fórmula de estas puedo aplicar para encontrar aquí
la distancia, que es lo que me pide el ejercicio, ¿verdad? Pero como podemos ya ir viendo, no está tan fácil de que aplico una fórmula para encontrar la distancia de acá, porque primeramente, por ejemplo, no puedo aplicar directamente estas fórmulas de aquí, ¿no? Que serían las que me podrían ayudar, porque no tengo ni velocidad inicial, ni velocidad final, ni aceleración. Entonces se me complica. Solo tengo tiempo y distancia. Entonces me faltaría encontrar primeramente lo que es velocidad inicial para mi segunda distancia, velocidad final y aceleración, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el dato más importante que debemos encontrar aquí es la aceleración, ¿verdad? Y también algo muy importante es que no nos pide el ejercicio encontrar la distancia de los 2 segundos. O sea, cuando el automóvil recorre los 2 segundos. Sino me dice que debo encontrar la distancia, ¿no es cierto? La distancia cuando recorre 3 segundos, ¿cierto? Entonces de mi segunda etapa se puede decir. Entonces puedo decir que este ejercicio se divide en 2 partes. Primero la de la distancia de los 2 segundos y después la distancia en los 3 segundos. Entonces es como que le divido el ejercicio ahí, ¿no es cierto? Pero en realidad voy paso por paso. Eso debo tener presente y debo tener cuidado. Entonces mi primer objetivo que les propongo aquí es encontrar antes que nada la aceleración. ¿Y por qué la aceleración? Porque cuando yo encuentro la aceleración de aquí, ¿no es cierto? Voy a tener la aceleración de acá. Porque recordemos que en MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración siempre va a ser la misma. Entonces, si yo encuentro la aceleración de mi primera parte, ¿cierto? Voy a tener la aceleración de la segunda parte del ejercicio. Entonces, les propongo eso, que encontremos primero la aceleración. Entonces, primero trabajo con esta parte del ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, teniendo la velocidad inicial, teniendo tiempo y teniendo distancia, ¿qué fórmula tengo que usar aquí para encontrar la aceleración? Para despejar la aceleración, en este caso, ¿no? Porque no hay una fórmula que se diga directa, ¿no es cierto? Entonces tengo que encontrar aquí una fórmula que tenga aceleración y que yo la pueda despejar, sabiendo que tengo el valor de distancia, sabiendo que tengo el valor del tiempo y velocidad inicial. Entonces, les doy unos segunditos para que identifiquen qué fórmula vamos a utilizar. Les invito a que vean qué fórmula. Les voy a dar un poco de segunditos. Mientras tanto voy a admitir un poco más de gente para que se una a la clase. Listo. Regreso al... Entonces, chicos, díganme en qué fórmula tengo que usar, teniendo la distancia, teniendo la velocidad inicial y teniendo el tiempo. Creo que está facilito, ¿no es cierto? Creo que es lógico que la fórmula que debo utilizar en este caso es la número 3, ¿verdad? Porque tengo todos los datos, tengo distancia, tengo velocidad inicial, ¿no es cierto? Todos los datos que me da aquí. Tengo tengo el tiempo y tengo la aceleración. Y no tengo la aceleración, pero que la puedo despejar desde esta fórmula, ¿no es cierto? Porque no hay una fórmula directa que me diga aceleración es igual a velocidad final, digamos, ¿no es cierto? Entonces tengo que despejarla. Entonces, chicos, trabajemos con esa fórmula, ¿verdad? Entonces, primero transcribo mi fórmula y dice que distancia, vamos a trabajar con rojo primero para ponerle la fórmula. Entonces, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado y todo esto sobre 2, ¿verdad? Entonces reemplazo, ¿no es cierto? Reemplazo. Vamos a escribirle con azul.
¿no es cierto? La distancia, según el gráfico, ¿cuánto tengo? 20 metros, ¿verdad? Entonces le pongo 20. Aquí otro secretito es que me voy a olvidar de metros, me voy a olvidar de segundos, de cómo vienen las cantidades. No voy a poner aquí 20 metros sobre segundo para no complicarme más la vida, sino que al final del ejercicio voy a ver cuál es mi resultado y según eso voy a poner si es en segundos, si es en metros sobre segundos al cuadrado, etcétera. Pero al final del ejercicio para ya no hacerme más bolas y no poner aquí, no complicarme más. Entonces 20, ¿verdad? Es igual a velocidad inicial, ¿a cuánto es? A 0, ¿verdad? Recordemos que partía desde el reposo. Velocidad inicial que es multiplicado por el tiempo, nuestro primer tiempo, ¿verdad? Recordemos que dividimos a nuestro ejercicio en dos partes. Entonces, el tiempo es igual a 2 segundos, ¿no es cierto? Entonces, ese 0 va a multiplicar al 2 y más aceleración que no tengo, ¿verdad? Entonces, si no tengo aceleración, simplemente lo voy a transcribir y que multiplica a tiempo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es el tiempo? Decíamos que era 2. 2 al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2. No me olvido ahí de ese cuadrado. Entonces, continúo con esta ecuación. Entonces sería 0 por 2, 0, ¿no es cierto? Más, transcribo nuevamente mi A, que es la A de aceleración, y digo que 2 al cuadrado es 4 sobre 2, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Aquí puedo hacer una simplificación, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1, ¿cierto? Entonces me queda que 20 es igual a 0 más 2. Perdón, se nos está olvidando algo muy importante, que es la aceleración, ¿verdad? Por 2. Entonces, puedo transcribir esto y decir que 20, ¿no es cierto? Y lo puedo hacer directo. Este 2 que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? Y es igual a aceleración, porque aceleración más 0 es igual a aceleración. Y si deseo, yo le ordeno y me quedaría que aceleración es igual a 20 sobre 2. Recordemos que el orden también aquí es importante para no confundirme. Entonces solo saco la mitad de 2, 1. La mitad de 20, 10, ¿no es cierto? Entonces tengo que la aceleración es igual a 10. Entonces ya tengo un dato muy importante, ¿cierto? Que era la aceleración. ¿Por qué era tan importante? Porque una vez encontrado la aceleración de aquí, sé que la aceleración en movimiento rectilíneo uniformemente variado va a ser siempre la misma, ¿cierto? Esa es una de los términos, una de las leyes del movimiento rectilíneo uniforme, que la aceleración siempre va a ser la misma. Entonces, tengo otro dato, miren, ¿no es cierto? Entonces, seguimos en nuestro intento de encontrar distancia en 3 segundos, ¿no es cierto? En nuestra segunda parte. Entonces, me pregunto, ¿será que ya puedo encontrar la distancia ya directamente? Vemos que todavía no, porque tengo la aceleración, tengo aún recién 2 datos, ¿no es cierto? Y por lo menos debería tener 3 datos como para ya poder aplicar una fórmula. Entonces, veamos qué nos falta. ¿Qué más podríamos encontrar? En este caso, podemos hacer, ¿qué les parece si encontramos velocidad final para poder aplicar velocidad inicial, perdón, para poder aplicar esta formulita de aquí? Y ya directamente distancia, que sería distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración, ¿no es cierto? Entonces, para aplicar esta formulita solo me falta encontrar velocidad inicial.
¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante, que para encontrar la velocidad final, ¿no es cierto? Y para no confundirnos, vamos escribiéndolo. Les voy a escribir la fórmula que vamos a aplicar, que es la velocidad para encontrar velocidad final, ¿no es cierto? Y esta fórmula, ¿qué me dice? Que velocidad final, ¿no es cierto? Es igual a velocidad inicial. Perdón. Dice que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Por qué? Porque como puedo ver ya tengo, para poder aplicar la fórmula para encontrar distancia, solo me faltaba velocidad inicial, ¿verdad? Entonces si me voy al gráfico, para encontrar distancia ya tengo aceleración, tengo el tiempo y me faltaba la velocidad final, ¿cierto? Que en este caso sería la velocidad inicial. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí pasa algo muy curioso, que cuando tengo la velocidad final de mi primera etapa del ejercicio, voy a tener la velocidad inicial de esta parte, ¿cierto? Entonces ahí ya estaría cumpliendo la fórmula, ¿cierto? Ya tendría mi velocidad inicial. O sea que, vuelvo y repito, la velocidad final de la primera parte sería la velocidad inicial de los 3 segundos de la segunda parte de mi ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, vemos que aquí también pasa algo, vemos que la velocidad final ya está aquí con respecto a la primera parte, ¿no es cierto? Entonces tendría que velocidad final es igual a 20, ¿cierto? Entonces con eso ya completaría mis datos. Entonces ya solo reemplazo. Entonces dice, voy a cambiarle de color entonces dice, velocidad final es igual, y estoy reemplazando, ¿no es cierto? Velocidad inicial, y ahora estoy trabajando en este lado, ¿no es cierto? En la segunda parte de mi ejercicio. Entonces sé que la velocidad final, ¿no es cierto?, de mi primera parte es la velocidad inicial de la segunda parte del ejercicio. Entonces ese valor es 20. Entonces pongo que 20 más, ¿cuánto vale la aceleración? 10, ¿no es cierto? Que ya la encontré. 10 y que multiplica ¿a qué? Al tiempo, ¿verdad? ¿Y el tiempo cuánto era? En este caso estoy trabajando ya directamente en la segunda parte, ¿no? Y el tiempo es igual a 3. Entonces solo opero esto y me dice que la velocidad final es igual a 20 más 10 por... sumo primero, ¿no es cierto? Aquí, perdón. Vamos a hacer la suma. 20 más 10, 30, que multiplica a 3. Entonces me va a decir que la velocidad final es igual a 90, ¿verdad? Entonces ya tengo otro datito, que la velocidad final de la segunda etapa del recorrido, ¿no es cierto? De aquí del vehículo, la velocidad final del vehículo va a ser igual a 90, ¿cierto? Entonces ahora sí ya puedo aplicar esta formulita, la que me va a ayudar a encontrar la distancia, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque ya tengo la velocidad inicial, ¿cierto? La velocidad inicial que está aquí. ¿Qué más tengo? Tengo según mi formulita, tengo el tiempo. Vemos que sí, que tengo 3 segundos. ¿Qué más? Tengo la aceleración, sí, tengo mi aceleración, ¿cierto? Tengo el tiempo que ya vimos que sí tenía, entonces ya puedo aplicar con tranquilidad mi tercera fórmula que me ayuda a encontrar la distancia. Entonces vamos a hacerlo. Entonces dice que la distancia, ¿no es cierto?, es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración
por tiempo al cuadrado y todo esto sobre 2. ¿Cierto? Entonces vemos que esto del movimiento rectilíneo uniformemente variado se trata de usar la lógica, ¿verdad? A veces si recién estamos comenzando es importante hacer este tipo de gráficos para ser conscientes de lo que estamos haciendo y también obviamente sabernos las fórmulas y saber en especial cuándo y dónde las aplicamos, ¿no es cierto? Les estaba comentando que el ejercicio comenzó sin todos estos datos, comenzó sin todo lo que está de rojo, comencé sin tiempo, sin velocidad final del primero, comencé sin aceleración. Entonces primero comencé, no apliqué la fórmula de distancia directa porque no tenía los valores. Entonces tengo que, ¿no es cierto?, tratar de conseguir los valores como hicimos con la aceleración. Primero encontramos el valor de la aceleración para encontrar después la fórmula para poder aplicar la fórmula de la distancia, ¿verdad? Entonces ahorita solo nos falta aplicar esta fórmula y reemplazar y ya tendríamos nuestra distancia, lo que nos pedía nuestro ejercicio, ¿verdad? Voy a ver si hay un poco más de gente que se está uniendo, a pesar de que no tenemos, a pesar de que ya vamos acabando el ejercicio. Y también quiero aprovechar para decirles que esta clase, por ejemplo, esta clase va a quedar grabada y la van a poder encontrar en mi canal de YouTube, que estoy como de Alien Show. Tengo alrededor de 660 suscriptores para que se guíen cuál es mi canal de Alien Show, y ahí van a tener estos ejercicios. Sin embargo, les voy a estar publicando en los grupos de WhatsApp también que se han hecho, para que ahí puedan suscribirse y puedan revisar los ejercicios. Les recuerdo que la primera clase fue de funciones trigonométricas, que igual ya subí la clase allá, entonces les invito a que vayan y la revisen para que revisen esa clase y pues puedan comprender de una mejor manera, ¿no? Listo, entonces finalmente decía que tengo esta fórmula y tengo que reemplazar, ¿no es cierto? Entonces queda que la distancia, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a encontrar finalmente? La distancia es igual a la velocidad inicial. Y vamos a ver cuál es mi velocidad inicial según la segunda parte, ¿no es cierto? Y decía que la velocidad inicial era igual a 20, ¿cierto? A estos 20 de aquí, vamos paso por paso, ¿cierto? 20 por el tiempo. ¿Cuánto era el tiempo? Recordemos que estábamos trabajando de esta parte. 3, ¿no es cierto? Por 3 más la aceleración. ¿Cuánto tenía la aceleración? Que decíamos que la aceleración va a ser siempre la misma, ¿no es cierto? Que en movimiento rectilíneo uniformemente variado la aceleración siempre va a ser la misma. Entonces aceleración es igual a 10, ¿no es cierto? 10, y por el tiempo también, que es, aquí también hay una multiplicación que es por 3, pero al cuadrado, ¿verdad? Y todo esto sobre 2. Entonces voy haciendo mi operación. Distancia es igual a, ya puedo ir operando, ¿no es cierto? 20 por 3, 60, ¿verdad? Más 10, 3 al cuadrado es 9, ¿no es cierto? Y esto sobre 2. Entonces me dice que distancia es igual, aquí hay una multiplicación, 60 más 10 por 9, 90, ¿no es cierto? 90 dividido para 2. Entonces aquí de una vez ya simplifico. La mitad de 90, 45. La mitad de 2, 1. Entonces me quedaría
finalmente, ¿no es cierto? Que la distancia es igual a 60 más, perdón, 60, vamos a poner de mejor manera ese 60 más 45, ¿verdad? Y al final me daría que la distancia, perdón que la escriba por aquí, yo no tengo mucho espacio, que la distancia sería igual a 105, pero metros sobre segundos, ¿verdad? Que les recordaba que no le transcribía, no le ponía en cada uno, porque eso nos facilita encontrarle al final, ubicarle al final, y se nos hace más fácil la vida, sin que estar poniendo aquí metros sobre segundos y acá metros sobre segundos, sino solamente al final. Eso me facilita la vida y pues, ¿cierto? Porque lo que más queremos, en especial en este tipo de pruebas, que es del que estamos ya a punto de dar, es facilitarnos la vida y hacerla más rápido. Entonces la distancia finalmente es igual a 105 metros sobre segundo, que era lo que me pedía el ejercicio, ¿verdad? Nos decía que determine la distancia recorrida en los 3 siguientes segundos. Y eso es lo que acabamos de encontrar. Entonces vamos a ver si tenemos tiempo para hacer otro ejercicio. Un poquito más complicado. Le vamos a subir el nivel de complejidad de estos ejercicios, ¿no es cierto? Vamos a ver si subimos el nivel. Y también recordarles que todas estas clases las estoy subiendo a mi canal de YouTube, que pueden ir ahí a revisarlas. Les recuerdo que la primera clase estuvimos viendo funciones trigonométricas. Ahí ya las subí al canal. Creo que están de una forma muy clarita que les había explicado. Entonces solo tienen que ir a revisar el canal, que estoy como de Alien Show. Tengo alrededor de 650. En este momento tengo 640 y les voy a presentar directamente el canal. Este es mi canal de YouTube. Les voy a presentar mi canal de YouTube. Estoy así, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden ir al canal. Estoy como de Alien Show. Se pueden, si desean, suscribir y pues revisar la clase. Aquí les voy a revisar, les voy a abrir un segundito la clase de funciones trigonométricas. Entonces aquí sale como les explicaba lo de las funciones trigonométricas, que igual era algo muy sencillito para los que no pudieron estar en esa clase. Ahí pueden ir a ese canal, a mi canal, y revisar estas clases. Y si pueden, obviamente suscríbanse al canal, que estaremos revisando todos los problemas, ¿no? Todas las materias que nos van que nos está pidiendo para el examen. La siguiente clase será de logaritmos, ¿no es cierto? Entonces suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna de estas clases. Listo, entonces vamos ahora con un ejercicio de nivel 3 en complejidad. Vamos a subirle un poquito el nivel, ¿cierto? Vamos a subirle el nivel, nos vamos a quedar con nuestras fórmulas y vamos a hacer otro ejercicio. Un ejercicio un poquito más complicado, que tendremos que aquí sí aplicar la otra fórmula que les decía, que ya les voy a estar poniendo aquí, ¿no es cierto? Pero primero vamos a escribir nuestro ejercicio. Si quieren, lo pueden ir apuntando conmigo, si no, lo pueden al final hacer una captura de pantalla y listo, no habría ningún problema, ¿no es cierto? Entonces este problema me dice que un auto parte
del reposo, ¿cierto? Con una aceleración, con una, voy a corregir, con una aceleración de 2 metros. Aquí en el programa sí vamos a anotar metros sobre segundos, ¿cierto? Y la orden me dice que halle o encuentre, hallar, ¿no es cierto?, la distancia. Aquí también me estaba pidiendo la distancia recorrida en el quinto segundo. Aquí me da otro dato, sabiendo, ¿no es cierto?, sabiendo que avanza con MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, listo, me supongo que ya pudieron copiar, pudieron transcribir el ejercicio a uno de sus cuadernitos, o si no, ahí hacerle una captura de pantalla. Listo, entonces nos vamos con el ejercicio a realizarlo, ¿verdad? Vamos a ver si